Hola, avui hem vingut a l'Estruc per fer-li una entrevista a la Marina Tsatsara. Una artista que fa art visual. Esperem que us agradi. ¿Te llamas? Me llamo Marina Tsatsara y soy griega. En què es basa el teu treball? Mi trabajo es una combinación entre danza y artes visuales. Entonces hay una parte de performance, de movimiento, coreografía, pero todo esto siempre está relacionado a artes visuales, la mayoría de las veces vídeo, y son instalaciones vivas. Les llamo instalaciones vivas porque es una instalación, por ejemplo, en esta habitación que se va en 2-3 semanas, que voy a mostrar algo, pues la habitación va a estar condicionada como una instalación y entonces el cuerpo entrará en movimiento en relación a los materiales que habrá y también el vídeo y audio. Quin és el missatge que vols transmetre? ¿Cómo se puede transmitir a través del arte la sensación corporal, como uno vive dentro de su cuerpo cuando hay dolor, cuando hay algo como enfermedades crónicas? Otros experimentos aquí, por ejemplo, dentro del guante, que el guante lo estoy usando como una metáfora también del cuerpo, ¿no? De la piel. Entonces aquí dentro hay diferentes materiales que representan dolor, ¿no? Y esto es interesante porque al mismo tiempo es una estructura y al mismo tiempo es algo que se puede jugar también con el cuerpo, y como va a haber movimiento en la performance es algo que puede participar y crear imágenes, ¿no? Y al mismo tiempo está obstruyendo el movimiento. Quan finalitzes i exposes el projecte que estàs fent ara? Bueno, la presentación va a ser el 6 de abril. El 5 de abril a las 6 de la tarde, pero bueno, esto no significa que será como el producto final, digamos, ¿no? Para algunos de los artistas, porque vamos a mostrar más gente aquí, va a ser el producto final, para otros va a ser parte del proceso.